Así quedó los paneles solares del Banco General en Costa del Este. El incendio en el Banco General de Costa del Este fue sofocado por los bomberos, pero dejó estragos en los paneles solares. ¿Por qué hago reacción a este tema? Mire usted cómo quedaron los paneles solares. Totalmente destruidos, desbaratados. A ver, mira, aquí dice el comentario, por si acaso no serán los paneles solares que prometió Lombana. No, yo creo que no. Creo que Lenin eres un cizañoso. Con todo respeto, te lo mereces. Malvado, perverso. ¿Por qué haces eso con Lombi Lombi? ¿Verdad? Pero bueno, sí tengo que hacer comentarios referente a la campaña de Lombana. Lombana prometió, primero, un lombanazo, nunca pasó. Segundo, que está desaparecido. Yo no sé, creo que estaba la vez pasada haciéndole una actividad ahí con fragancia, con sustancias. Que no sé si en qué quedó eso, no sé, la verdad. No sé en qué quedó ese evento con la fragancia y la sustancia. Que lo quiero y me encanta su canción, es fragancia, sustancia y todo ese poco de cosas muy bien. El fragancia de sustancias, ¿verdad? Así quedaron los paneles solares en el Banco General de Costa del Este. Las imágenes que vemos son por un accidente, ¿verdad? Lo que pasó. El riesgo que produce un incendio con un conjunto de placas solares es mínimo, apenas uno por cada 10.000 sistemas. Los pocos siniestros que se registran tienen que ver a menudo con cables sueltos, malas conexiones y otros problemas de instalación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasaría en el techo de la casa de Juan Pérez, que vive allá en Chivo Chivo, ¿verdad? Si se hubiera instalado paneles solares que primero nunca llegamos a saber, nunca vamos a saberlo, parece, si habíamos que pagarlo nosotros, si lo iba a pagar el Estado, que el mantenimiento, quién se lo iba a dar el mantenimiento, el tema también de que las regulaciones y los contratos y la constitución, cómo queda, ya que tengo entendido que aunque tú tengas paneles solares, los paneles solares deben estar conectados a la red de Naturgy. Entonces, ¿qué pasa con eso, no? ¿Y qué pasa con este arreglo acá? Por lo menos Banco General tiene toda la plata del mundo para resolver ese tema. En cuestión de minutos, limpian, arreglan eso, lo quitan y a la semana siguiente ya tienen nuevamente paneles solares, todo pintado y todo remozado, porque si hay algo que les sobra a los bancos, y sobre todo después de la pandemia, es mucho dinero. Si no, pregúntele a Anito Cortizo, que protegió a los bancos y no protegió al pueblo. Así quedaron los paneles solares del Banco General en Costa del Este. Dice Yara Aileen, yo quería ponerlo en mi casa. 8 likes tiene. Por obligar a configurar biométrica del rostro. ¡Allá la vida! Configuración biométrica. Ahora todos tenemos que poner nuestra cara. Más invasivo y más peligroso con nuestra privacidad que eso no hay. ¡Qué horror! ¡Qué pesadilla! ¡Qué malo! Pero bueno, así es. Y nadie regula eso y no preguntan nada. Y te sacan con un artículo de que según la ley del año 2021, o no sé si es 2022, pero te sacan que la ley es vieja, sino que ahora que la están aplicando igualito que las chivas, porque yo me gusta meter de todo en mis videos, y eso así saco las ideas y me voy acordando. Ey, igualito que las chivas, acá en la ciudad, o como lo llaman allá en el buses, pues, el colectivo, estos que van para las barriadas, para los sectores X o Y, casualmente, la chiva de Chivo Chivo, los buses, los coster, coster, pues, llámalo así, como tú quieras, yo le digo chiva. Te cobran $1 cuando van con los vidrios cuando van con el aire acondicionado y todos los vidrios cerrados, ¿verdad? Te cobran $1 porque esa es una resolución del año 2014, 2015, 2000 y que la están implementando ahora. Bárbaros. Y nadie dice nada y todo está bien. Ah, pero cuando esas mismas chivas
te cobraban $1 porque había una restricción que nada más podía hacer. ¿Te acuerdas? En los tiempos de la pandemia, que la gente tenía que sentarse un puesto sí, un puesto no, un puesto sí, un puesto no. Entonces, el gobierno permitió que cobraran un poquito más para ayudarlos a ellos y también le dio subsidio en gasolina. Se lo permitieron, pero después de cierta hora se le permitió cobrar un poquito más. Ahora lo agarraron como religión y han corrido las horas y ahora desde las 5 o 6 de la tarde te están cobrando el peso, independientemente si va con aire o no va con aire. ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Dónde está la TT? ¿Dónde está la autoridad del tránsito en estas cosas? Nada. No tenemos nada de eso, nadie nos protege, nadie nos dice nada. Entonces, paneles solares, aquí está el riesgo. Dice que malas conexiones, que malos cablecitos, que un cablecito por la izquierda, el que tenía que ir por la derecha entró por la derecha, pero se metió por la izquierda, por rebote y ¡pum, tum, tum! Explotó todo. No me gusta porque si hubiera pasado en el techo de mi casa, tuviera el huecote ahorita mismo. Tremendo hueco tuviera yo. ¿Y quién me arregla eso? ¿Ah? ¿Quién me arregla eso? ¿Lo humana? No creo. No creo. Así es que con el hueco me quedo ahí. El huecote, ahí veo la luna, las estrellas, el sol. Cuando la lluvia me cae, abro la boca, ay, me llena la boca. O sea, una cosa así, pues. No puedo hacer nada. No es culpa de nadie, fue una mala conexión, fue una paloma que vino y agarró el cable de la izquierda y lo conectó con la derecha por accidente y cortocircuito. Este es mi Panamá, bello, precioso y encantador, que lo amo y lo amaré toda mi vida. Hermoso país. You know, brah. Suscríbete.